En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado en este Evangelio cómo nuestro Señor ya está preparando los ánimos de los apóstoles por lo que debía venir. Sin embargo, muchos de ellos no entendían bien este lenguaje de nuestro Señor, de su pasión. Pero nuestro Señor comienza a hablarles de eso y también hace varias cosas para prepararlos, porque iba a ser muy duro ese momento en que nuestro Señor iba a morir, que iba a ser crucificado. Y entonces nuestro Señor les da, también un poco antes hubo el momento de su transfiguración, hizo milagros particulares para que los apóstoles tuvieran esa fortaleza que necesitaban. Y también se ve que enseguida de que Él les recuerda que va a padecer pronto, hay este milagro de este ciego que no ve, pero por su oración, porque comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, e insistió, a pesar de que las personas le decían que callase, que no molestara, que estuviera tranquilo, y él gritaba más fuerte, ¿verdad? Él gritaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pues estos gritos de este ciego, pues nos recuerdan que debemos, si queremos ver, si queremos comprender, tenemos que rezar, tenemos que insistir y pedirle a Dios, porque el misterio de la cruz es eso, justamente un misterio, y no lo entendemos como no lo entendieron los apóstoles cuando crucificaron a nuestro Señor. No entendieron, por eso se escandalizaron, se desanimaron y hasta negaron a nuestro Señor o lo abandonaron, huyeron, porque el misterio de la cruz es muy difícil de entender, y nosotros, aún después de todo lo que pasó en esa época, todavía se puede decir que no entendemos bien lo que es el misterio de la cruz, que no entendemos bien por qué Dios nos envía a veces algunos sufrimientos, algunas penas, y que la vida es dura, y que tenemos contrariedades, y que no todo pasa como nosotros deseamos, como quisiéramos. Y eso es la cruz que Dios nos manda. Entonces queremos que Dios nos ayude a comprender mejor, pues, por qué la Iglesia antes de la Semana Santa, todo el tiempo de Cuaresma, nos da ese tiempo para justamente prepararnos a la pasión de Jesús. El tiempo de Cuaresma es tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de conversión, tiempo de contrición, ¿verdad? Porque la contrición, en latín, esta palabra quiere decir quebrar por ejemplo, una piedra, ¿verdad? Uno la hace polvo, ¿no? La quebra, la rompe. Eso quiere decir que nuestro corazón debe romperse, porque está endurecido por nuestra manera de juzgar las cosas, y no entendemos el mensaje de Dios, el lenguaje de Dios. Entonces debemos romper nuestro corazón, nuestra alma, para que se pliegue a la enseñanza de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros. Es el verdadero fin de la Cuaresma, es verdad, el tiempo de Cuaresma es tiempo de penitencia, tiempo de oración, pero todo eso es para obtener esa contrición. Esos son medios, ¿verdad? La penitencia, la oración son medios para que nuestro corazón se rompa, se convierta y acepte a Dios como Él es, como Dios lo quiere. Como decía el ciego: Señor, Jesús le preguntaba: ¿qué es lo que quieres? Y decía: Señor, que yo vea. Entonces esa es la oración de Cuaresma, la oración de conversión, ¿verdad? Por eso este miércoles de ceniza se impone la ceniza y se dice, esa ceniza nos hace
¿en qué nos vamos a convertir después de nuestra muerte? En polvo, en ceniza, nos vamos a hacer ceniza. Bien, entonces esa conversión, significa que debemos transformarnos para comprender. Y así la ceniza, cuando la recibimos, aceptamos nuestra condición de criaturas, de pecadores, y es una forma de contrición. La ceniza bendecida es un sacramental que nos ayuda a tener contrición. Nos ayuda, o sea, no quiere decir que se hace, si nosotros no queremos tener la contrición, pues no hay contrición, pero la ceniza nos ayuda, nos facilita ese acto de contrición, de conversión. Pero no basta, ¿verdad?, esas gracias que Dios nos da por la iglesia, por los sacramentos o los sacramentales, no basta sin nuestro trabajo personal. Nosotros debemos hacer algo, y para obtener una profunda contrición debemos hacer las acciones que la iglesia nos pide, pero teniendo en vista el fin de esas acciones, que no sea como el fariseo, ¿verdad?, que cumplía todas las reglas de la ley, pero que no obtenía el fruto de esas reglas, que era la conversión, el amor a Dios, el amor del prójimo. Entonces la contrición es el objetivo, el arrepentimiento, la transformación de nuestro corazón, es decir, las disposiciones de nuestras intenciones. ¿Qué intención tenemos ahora respecto a Dios, respecto al prójimo, respecto al mundo? Esa intención debe ser purificada, porque nosotros creemos comprender las cosas, pero muchas cosas no las entendemos o no las entendemos bien. Por eso la necesidad de la purificación del corazón, por la penitencia, por los actos de contrición, por la confesión, por ejemplo también los actos de misericordia que se pueden hacer en Cuaresma, tal vez la limosna, ayudar a los pobres, ayudar a la iglesia, hacer una buena obra, ¿verdad? Todo eso cuesta, ¿verdad? Y mientras solicitando nuestro corazón, pues cambiamos nuestras disposiciones de nuestra alma, y ahí que viene la segunda conversión, ¿verdad? Esa segunda conversión que todos debemos buscar todos los días, porque no basta ser católico, no basta ser creyente, no basta ser de la tradición, hay que ir más allá, hay siempre algo que corregir. No podemos decir que nuestra alma es perfecta, que es pura, que es intachable, y si no lo es, entonces hay un trabajo que hacer de conversión, de contrición. Y en ese dolor de nuestros pecados hay dos maneras. La iglesia nos enseña que hay dos maneras de tener dolor de nuestros pecados. Uno es lo llamado la contrición, que es un acto filial, o sea, no es un acto de temor delante de Dios, decir que Dios me va a castigar, que Dios tengo miedo, tengo un poco de vergüenza por ese pecado. Sí, es verdad, pero es sobre todo un acto de amor. El acto de contrición es el dolor por razones de amor, porque amamos a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios nos ha hecho tanto bien y no es justo que nosotros le hayamos correspondido de esa manera. Entonces la contrición es un acto de amor perfecto. Es lo que debemos tratar de obtener, sobre todo, ¿verdad? Y así que cuando tenemos dolor por amor, entonces lo que hacemos por Dios lo hacemos con gusto, lo hacemos de una manera incluso más fácil. Eso es la belleza de un alma que ama a Dios, que hace las cosas, aunque sean difíciles, las hace con una cierta alegría, porque no lo hace
por el temor del castigo, por el temor de que Dios va a decir o algo así, ¿verdad? Un motivo servil. Pero existe también la atrición. La Iglesia nos habla de la atrición, que es otro acto de dolor de los pecados por el temor del infierno. Y ese acto no es malo, simplemente es menos perfecto que el acto de contrición. La atrición es, una persona puede arrepentirse de sus pecados porque tiene un temor de condenarse. Un pecador a veces a última hora está enfermo, está muriéndose, y un sacerdote lo confiesa y le dice: por lo menos arrepiéntete por no ir al infierno, porque Dios te puede castigar. Y es suficiente para que en la confesión se nos perdonen los pecados. Pero hay dos maneras de tener ese dolor por el miedo del infierno. Es uno que es puramente servil y uno que tiene una cierta confianza, a pesar de que ciertamente tiene uno miedo del infierno o del castigo, pero hay un inicio de confianza. O sea, uno se confiesa pensando que Dios me va a ayudar y Dios tiene compasión de mí. Entonces ese dolor por con una atrición con una cierta confianza a Dios es el que la Iglesia nos pide. Pero hay que evitar ese temor puramente servil, ¿verdad? No, hay que arrepentirse siempre, aunque tengamos miedo, teniendo una cierta confianza que Dios es nuestro Padre y nos quiere ayudar, nos quiere salvar. Y la importancia de la contrición es que es agradable a Dios, y ciertamente una persona que hace un acto de contrición, de dolor por amor a Dios, ya su alma Dios le perdona. Aún antes de su confesión, su alma vuelve al estado de gracia. Dios le perdona sus pecados aun si no se ha confesado. Y la Iglesia nos impone de todos modos, si tenemos algún pecado mortal, pues de todos modos hay que confesarlos antes de poder comulgar. Pero ya antes de la confesión, ya Dios nos perdonó esos pecados, podemos estar en gracia de Dios si hacemos un buen acto de contrición, si cometemos algún pecado, un pecado mortal. Y después, si tenemos ese pecado mortal, pero tenemos solo una atrición, es decir, un arrepentimiento solo por el temor de un castigo, de la ira de Dios, pues ahí no se perdonan los pecados antes de la confesión. Así que de todos modos hay que confesarse, y sería en el momento de la confesión que se le perdonan los pecados mortales. Entonces hay que tener esa preocupación por generalmente ver todo bajo de esa manera, ¿verdad? Cuando pidamos perdón a Dios de nuestros pecados, cuando antes de acostarnos, de ir a la cama, hacer siempre un acto de contrición por amor a Dios, pedir perdón por nuestros pecados del día, nuestras fragilidades, pecaditos, esperemos que no pecados graves, y hagamos siempre ese acto de contrición, que es un acto de amor finalmente, y renovarlo siempre que podamos, ¿verdad? Así como los santos nos aconsejan de hacer la comunión espiritual durante el día, cuantas veces queramos, y siempre es útil para nuestra alma y nos hace mucho bien, pues así también se puede renovar el acto de contrición cada vez que hagamos algún pecadito por aquí y por allá, no por escrúpulo, no por temor servil, sino por la preocupación de que nuestro amor a Dios sea limpio, sea perfecto. Y ese es el fruto que debemos buscar en el tiempo de Cuaresma. No tanto, ciertamente el rigor de la penitencia, de los actos de penitencia es algo bueno, pero no hay que quedarnos a ese nivel nada más y ver que todo eso es un medio para obtener la verdadera contrición.
así para poder ver, para poder comprender y penetrar la voluntad de Dios y hasta cierto punto comprender el misterio de la cruz, porque no se comprende la cruz de nuestro Señor en su pasión, o la cruz que Él nos da si nosotros no estamos bien convertidos, si no tenemos un espíritu de fe. Entonces nos parece injusto, nos parece que Dios no nos quiere, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que la gente sufra? ¿Por qué Dios? Y esa cruz que Dios nos pide que participemos en ella, esa participación es una gracia, no es un castigo forzosamente. Y los santos siempre participaron en esa cruz, a la cruz de nuestro Señor, de alguna manera. Y es algo ¿por qué a veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios no escucha lo que yo le pido? Yo he rezado mucho, yo he hecho penitencia, yo he hecho muchos rosarios, y Dios no me escucha siempre. Sí, es verdad que a veces nuestras disposiciones no son buenas, y eso es un obstáculo a las gracias de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo glorifiquemos, que le demos la gloria que Él merece. Y es por eso que muchas oraciones no surten su efecto, que a veces podrían ser escuchadas y no lo son, porque nuestra actitud interior no es suficiente. No hacemos lo que Dios quiere, no le pedimos a Dios las cosas como Él quiere que se las pidamos. Y sobre todo en las almas mediocres que no quieren darse enteramente a Dios, ahí es de esperar que las disposiciones de sus oraciones sean menos buenas. Y sobre todo cuando pedimos grandes gracias o grandes dones de Dios. Entonces, esa actitud de glorificación a Dios que se hace en nuestro corazón es el reconocimiento absoluto de un ser absoluto. Lo que pasa es que hoy los hombres no saben lo que es el don absoluto, no saben lo que es el culto absoluto a un ser absoluto. Y entonces puede haber la tendencia a conformarse en hacer ciertos actos para Dios, pero no darle toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, sino ciertos actos nada más, ¿verdad? Alguna oración o alguna buena obra, tal vez. Pero Dios nos pide todo. Es cierto que Dios no nos pide lo que no podemos hacer, pero eso que podemos hacer lo debemos dar con una actitud interior que sea absoluta. Con un don de sí absoluto, porque Dios tiene un derecho absoluto, siendo un ser absoluto. Y como en este mundo el hombre se ha acostumbrado a lo relativo, yo hoy tengo esto, hoy tengo todo respecto a las criaturas, y las criaturas son relativas. Las criaturas pueden ser o no ser, existir o no existir, mientras que Dios es un ser absoluto. Entonces relativizamos lo que es de Dios y no le damos a Dios un culto absoluto en nuestro corazón. A veces no es necesario hacer gran cosa, simplemente darse enteramente nuestro amor a Dios, nuestro reconocimiento. Pero también se exigen los actos que corresponden a lo que podemos hacer realmente, porque hay personas que están enfermas, que no pueden levantarse, que no pueden hacer nada, y entonces ofrecen su enfermedad, pero la ofrecen absolutamente, es decir, no estar quejándose, lamentándose contra Dios, que me dio esta enfermedad, porque esto no pasa así, porque Dios no quiere esto, porque Dios no. Y entonces, aún en ese estado limitado que esa persona los actos limitados que él puede hacer, bueno, en eso que puede hacer debe ser absoluto, y en el don de su corazón debe ser absoluto. Entonces,
ese don que se da sin doblez, que no es compartido, ¿verdad? Compartimos nuestro amor con las criaturas, el amor de Dios con las criaturas no se puede compartir. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar las cosas de Dios por amor de Dios. Ahí está la diferencia de una persona que ama a Dios solo cuando dice su rosario y después se olvida de Dios, y ya no es por amor de Dios que él trabaja, que él hace cualquier actividad, no es por amor de Dios, lo hace porque le interesa, porque le gusta, porque no puede hacerlo de otra manera, por necesidad, pero no somete esos amores terrenos al amor de Dios. Y ahí está. Entonces, cuando tenemos ese amor de Dios absoluto, sometemos todo al amor de Dios. Y eso se nota porque en ciertas circunstancias vemos que nuestro amor a Dios no es perfecto. En ciertas fragilidades de nuestra vida, alguna impaciencia, o que le negamos una oración, cuando la podemos hacer, o que la hacemos con lentitud, o que nos cuesta o que nos pesa decir nuestro rosario. Quiere decir que nuestro amor no está realmente sometido al amor de Dios. Y ahí está la conversión, ahí está, en esas disposiciones, ahí se va mejorando. Entonces, el gran peligro de nuestra época es que hoy hay pocas personas que tienen el sentido del absoluto, y entonces hacen las cosas con doblez, un amor compartido, un amor dividido, y eso se ve particularmente en el espíritu liberal, ¿verdad? Que hoy está en todos lados, y hasta los mismos tradicionalistas comparten la intransigencia que deberían tener hacia la verdad, la comparten con el oportunismo, con ciertas circunstancias que no quieren renunciar, ¿verdad? Sí, yo voy el domingo a la misa tradicional, pero en la semana pues yo voy a ver películas dudosas, hay algunas malas, pero también el espíritu del mundo no se quiere renunciar. Entonces decimos, sí, yo no quiero hacer pecados mortales, pero no quiero renunciar al espíritu del mundo, así que tengo actitudes que no son realmente cristianas a veces, y no son muy graves, pero yo no quiero renunciar a ese estado de alma, esa mentalidad que me rodea y que me gusta y entonces cuidado, a veces una misma cosa se puede hacer de dos maneras, por motivos mundanos y por motivos cristianos. Entonces tener cuidado. Ciertamente Dios no nos pide que no seamos sociables, que no seamos tal vez educados o amables con los demás, pero eso se puede hacer por respeto humano o se puede hacer simplemente porque amamos a Dios. Y ahí está la purificación de nuestra intención. ¿Por qué hacemos las cosas? Entonces, ese espíritu liberal ha provocado males grandísimos en la historia, y desde que penetró el espíritu liberal en la Iglesia se han hecho muchísimas cosas que han destruido la Iglesia, y es un espíritu detestable, aunque sea a veces en cosas ligeras, pecados veniales, negligencias, tonterías. Pero ese espíritu, si se lo quiere tener de una manera tenaz, como lo es hoy en el mundo, la gente es tenazmente así, quiere estar bien con el mundo, de una manera tenaz. Y ese es el espíritu liberal, aunque sea en detalles. Esas personas nunca podrán llegar a la heroicidad de la fe, la heroicidad de la caridad. No es posible, porque es incompatible con la santidad cristiana. Son cristianos mediocres que tienen resultados mediocres. Y eso destruye la Iglesia. Eso es como la polilla en un mueble.
poco a poco lo va debilitando, lo va destruyendo hasta que se destruye completamente. Entonces hoy es importante comprender eso, porque si no, nunca la tradición va a progresar verdaderamente. No es una cuestión de número, no es una cuestión de apariencias. Es lo que lo que cuenta es que realmente se crezca en la verdadera fe, en la verdadera caridad, en la verdadera contrición. Y ahí está el secreto de lo que Dios quiere, de lo que Dios le agrada, y también de lo que Dios detesta profundamente, esa duplicidad de corazón, la mediocridad en nuestro don a Dios. Repito, muchas veces Dios no nos pide lo imposible, Dios nos pide lo que podemos hacer, y cada quien puede hacer algo, no puede hacer todo, y sabemos que la vida actual es muy dura, muy difícil para todos, es mucha agitación, muchas ocupaciones, pero lo que cuenta ante todo es ese don de sí a Dios absoluto, sin doblez, sin compromisos con esas cositas del mundo, esos defectos humanos, esas ideas que invaden nuestra sociedad, que no son de Dios, que no vienen de Dios y que son contra Dios. El liberalismo, el materialismo, todo ese estado de ánimo de este mundo que hoy vemos, en el cual estamos inmersos contra nuestra voluntad. Y pensemos bien, ¿por qué la Virgen María sí no se escandalizó cuando estuvo delante del misterio de la cruz, el misterio de la pasión? Porque ella sí se preparó, sí hizo bien su cuaresma, podríamos decirlo, esa cuaresma de purificación de su corazón, de rectitud, de exclusión de toda duplicidad. Por eso ella no huyó, no titubeó en los momentos principales de la pasión de nuestro Señor, porque sí su corazón estaba purificado de todo espíritu mundano. Entonces queremos glorificar a Dios, tratemos de tener ese sentido del don total y absoluto, y ese concepto de que la verdad es algo absoluto, no se puede transigir en la verdad, y en la verdad de Dios, en la cual se inspira la verdadera fe que es creer en la verdad de Dios. Y la verdadera caridad, de la cual nos habla hoy la epístola, de una epístola muy bella sobre la caridad. La verdadera caridad se inspira siempre en la verdad. Y una caridad que no se inspira en la verdad no es caridad. Y la caridad se inspira en la verdad de Dios. Eso es lo que nos hace amarlo y amar al prójimo. Entonces, una caridad que ama a un prójimo que vive en el error, porque está en el error, ¿verdad? Ese ecumenismo que hoy es común, entonces no es caridad, porque no se inspira en la verdad. Es un amor humano, cualquier cosa menos caridad. Entonces, tratemos de glorificar a Dios, esa gloria que Dios quiere que le demos, y que es la condición de todas las gracias que Él nos da, que haya esa respuesta, esa glorificación, ese reconocimiento de nuestra alma a Dios. Y esa es la condición de toda la vida cristiana y de la santidad. En la medida que hayamos glorificado a Dios en esta vida, seremos más felices en el cielo. Y no habrá gloria, no habrá salvación ni felicidad eterna a aquellos que no quisieron glorificar a Dios, que le negaron a Dios su gloria, y que por el pecado mortal le negaron a Dios su gloria. Y aquellos que por el pecado venial le negaron a Dios su gloria, pues tendrán que esperar en el purgatorio hasta que su corazón sea puro, sea recto, y ahí ya realmente glorifiquen a Dios, porque en su corazón sí habrá entereza. Esa es lo que pasa en las almas del purgatorio, y ya que están purificadas pueden ir al cielo. Entonces tengamos clarito
que la contrición, el acto de amor que tenemos a Dios debe ser recto, absoluto y perfecto según lo que Dios espera de nosotros. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.